Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Tengo un tema para esta noche y el tema se titula El hombre natural y el Evangelio. Está basado en Romanos 3, 9 y 18. Quiero contarles una anécdota, una fábula, para que podamos enfocar este tema. Hubo una reunión de animales a la orilla de un río y todos necesitaban pasar a la otra orilla, pero solo la rana podía ir de un lado al otro. Y todos acordaron que la rana llevara uno por uno hasta la otra orilla. Y así fue llevando uno por uno. Por último quedó el escorpión. Y cuando la rana vino por el escorpión dijo, no, a usted no lo puedo llevar, porque usted me pica en la mitad del río y voy a morir. Entonces el escorpión le dijo, precisamente rana, si usted me lleva va a morir y también yo voy a morir, por lo tanto no te voy a picar. Entonces la rana consintió y llevó al escorpión. En la mitad del río el escorpión la picó. Entonces la rana le preguntó, ¿por qué lo hiciste? El escorpión dijo, hacía mucho rato venía peleando contra ese deseo, hasta que sucedió. Imagínate, eso es lo que nos pasa a los seres humanos cuando con nuestra fuerza luchamos contra el pecado. Amén. Entonces, vemos que el primer capítulo de Romanos, el apóstol condena enfáticamente a todos los gentiles. Habla de una condenación, así. En el capítulo 2, el apóstol condena también totalmente a todos los israelitas. Todos están igualmente perdidos. En el capítulo 3, el apóstol le escribe a la iglesia de Roma y la trata igual que a los gentiles y a los israelitas. Vamos a ver eso en Romanos 3, del 9 al 18. ¿Lo podemos leer? Ya me ubico aquí, verá. ¿Está bien? Como quiera. Sí. Yo veo 9 y ¿qué pues? Ya. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Bueno, ahora sí, vamos. La condición del hombre o del ser humano frente a Dios es cada vez peor, porque el pecado mata, descompone, degrada, es maloliente, contaminante y tóxico. Y todo lo que el hombre hace para buscar a Dios lo distancia de Dios, porque no es por obras, no es por esfuerzo propio. Solo cuando el Espíritu Santo trae una persona a Cristo, entonces podemos hallar a Dios, hallamos su gracia, su amor, su justicia y la salvación. Entonces, ¿qué esperanza tiene el ser humano? Y el apóstol aquí empieza con una pregunta bastante desafiante. ¿Qué pues? Pregunta el apóstol. Es un interrogante poco amigable y desafiante
de una persona que está dispuesta a ir más allá de las palabras. ¿Qué pues? En mi país, si uno le dice a otro, ¿qué pues? Le está diciendo, póngala como quiera, hermano. Así de sencillo. Y ese lenguaje está usando el apóstol en ese momento. ¿Ya? Luego les hace otra pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol le hace esta pregunta a la iglesia de Roma, formada por israelitas, por gentiles, de todas las razas, naciones, culturas, con un trasfondo distinto también, de credos. Entonces, el mismo apóstol responde esta pregunta: de ninguna manera somos mejores. Y pasa a un nivel rasante y los pone a todos por igual, a gentiles, a israelitas, y a la misma iglesia de Roma le está hablando. Amén. Entonces, dice el apóstol, pues ahora hemos acusado a gentiles, a judíos, y todos estamos bajo pecado. Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y una cita paralela en Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aún sin pecar, somos pecados porque el mal está intrínseco en el ser humano. Aún sin pecar. Como está escrito en la porción que vamos a analizar hoy, vemos que el apóstol toma versículos de los Salmos que escribió el rey David, quien también es profeta, y los usa para evangelizar la iglesia de Roma. Y asimismo llenó todo el Asia Menor de este evangelio, llenó a Roma y estoy seguro que al mundo entero, porque todos estamos creyendo en esta palabra. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los seres humanos frente a este planteamiento de Pablo? No hay justos ni aun uno. Entonces en Lucas 12:45 al 47, el Señor Jesucristo aquí se refiere a un siervo infiel y concuerda con lo que dice Pablo. Mira, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiere decir que un impío, uno que está en la iglesia conociendo la voluntad de Dios, no se prepara conforme a la Escritura, recibirá mayor condenación. Aquí le está hablando a los impíos. Los impíos estamos en la iglesia. Podemos estar en la iglesia más reformada. Podemos tener el mejor predicador, el mejor apóstol. Pero ahí, en esa iglesia, hay impíos y hay cizaña. Lo importante es que los que nos preparamos para predicar el evangelio no seamos los impíos. Porque dice el profeta Isaías 59:18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y para dar el pago a sus adversarios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo que vendrá para vindicar a cada uno, para dar a cada uno lo que se merece. Y aquí vindicación tiene dos significados que son totalmente opuestos. Un significado dice para premiar a alguien por sus buenos actos, y el otro significado es o tomar venganza por la actitud de su corazón. Qué bueno que nosotros que aspiramos a predicar este evangelio tengamos en cuenta siempre que cuando el Señor venga a premiarnos por nuestros buenos actos y no a tomar venganza por la actitud de nuestro corazón. Porque, hermano, resulta que el impío no sabe que es impío. El impío se considera bueno, porque yo tengo de mí el mejor concepto. Pero solamente cuando estudiaba este tema fue cuando pude sentir, hermanos, que
como que se me removía el corazón, como cuando está uno preparando la tierra para hacer un sembrado. Y empieza uno a ver en su interior y se ve tan sucio que se siente un impío delante del Señor. Y entonces es cuando uno se quebranta, cuando uno llora y se pone a cuentas con Él. En Lucas 12:48. Mas el que sin conocer la palabra, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí el apóstol le está hablando, aquí no es el apóstol, sino Jesucristo mismo. En Lucas está enseñando eso. Nosotros que estamos estudiando la palabra, más nos va a demandar. Por lo tanto, mayor cuidado tenemos que tener nosotros con esto. Porque nosotros somos muy dados a tener un buen concepto y una buena calificación de nosotros. Pero nosotros no vamos a ser juzgados por nuestro concepto. No nos van a juzgar por pertenecer a cierta denominación. Tampoco nos van a juzgar porque soy amigo de Picolino, de mi pastor. Allá el padre no me va a decir, pero usted eres el adulado de Picolino. No, eso allá no vale. Eso no lo toma en cuenta. Es esta palabra la que nos va a juzgar. Y el apóstol está hablando así fuerte porque eso aprendió de Jesucristo. Mire que estas palabras son de Jesús. En términos generales, el hombre es inclinado a hacer la voluntad de la carne y a seguir la corriente del mundo. Es malvado, inclinado al mal, y resiste a lo espiritual, aborrece lo que es de Dios. Eso es el hombre natural. Y eso es lo que está tratando de explicar el apóstol a la iglesia de Roma. Porque quiero imaginarme en mi mente, la gente estaba feliz porque yo me congrego con Julano. Y el otro, yo estoy con Julano, yo estoy en la iglesia tal, yo estoy en la más grande. Pero aquí también hoy en día hay gente que se goza porque están en las mega iglesias, porque están con el pastor más renombrado y más conocido. Pero eso no funciona. Amén. Entonces no hay justo ni aún uno. Sigue diciendo. Gracias. Uy, hermanito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. El hombre es incapaz de comprender la voluntad de Dios. No capta la medida de su justicia. No puede escuchar su voz ni ser guiado por su espíritu, porque es un hombre natural. Y en Salmos 14:2, David escribe: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin el Espíritu, nadie puede entender la palabra, aunque la aprenda de memoria. Sin el Espíritu, nadie se puede convertir de verdad. Sin el Espíritu, no estamos en Cristo, aunque estemos en la iglesia. Sin el Espíritu, no soy salvo. Sin el Espíritu, no puedo buscar a Dios. Entonces hay una pregunta: ¿cómo sé que tengo el Espíritu? ¿Cómo sé que soy entendido y que soy salvo? Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces cada uno de nosotros estamos en la capacidad de vernos cara a cara con la palabra, como en un espejo, y de ver cómo son nuestros frutos. Amén. Porque ningún pastor ni predicador está puesto para
juzgar y decir, este es más espiritual, este está mejor que el otro. No es ese el oficio. Entonces el profeta decía, el Espíritu Santo hablando a través del profeta Isaías dice, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Y esa es la actitud de un hombre. Nosotros somos dados a complacernos, a buscar lo que necesito. Queremos las comodidades de este mundo para sentirnos bien. De cierto modo eso también es orgullo. Y es propio de una persona que no ha muerto su yo. Entonces, dice el Señor, con el mismo profeta Isaías, de mes en mes y de día en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Si analizamos bien, aquí estamos escuchando al Señor hablar con furor y con ira sobre una iglesia que no está bien arrepentida. Porque el Señor aquí le está hablando a la iglesia de Roma, a los de la iglesia. Yo he escuchado a pastores y predicadores que dicen que le está hablando a la iglesia, a hombres naturales, y también se puede entender así, y naturalmente que el Señor está irado también con ellos. Pero Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de Roma, porque Pablo busca que esta gente verdaderamente busquen a Cristo por lo que Él es. Está buscando que tengan una conversión sincera, y se trata de morir cada día, de examinarme con la palabra y verme y pedir perdón y saber que todos los días fallo, aunque quiera hacer lo bueno. Esta semana tuve la experiencia de madrugar a orar y oré tan delicioso como hacía tiempo no lo lograba. Me quebranté, lloré, me gocé y se me fue el tiempo. Cuando se me estaba pasando el gozo, no quería que parara, quería seguir. Y después de ese momento tan agradable, salí en el auto y se me atravesó un micro y casi me raya el auto. Oiga, me dieron ganas de bajarme, hermano, y actuar como lo hacía anteriormente, después de haber vivido ese momento tan agradable. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente arrodillarme y pedir perdón, reconocer que he fallado, reconocer que mientras esté aquí estoy fallando. Entonces el furor de la ira no se detiene contra todos los rebeldes. Escucha esto. ¿Qué esperanza tenemos pues nosotros? Todos se desviaron a una. Miren cómo el apóstol está diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, nadie busca la verdad, y aquí está diciendo, todos se desviaron a una. Todos nos inclinamos en direcciones opuestas a lo espiritual. Todos procuramos lo nuestro, lo suyo propio, lo que revela la putrefacción de un corazón mal arrepentido. Personas así solo provocan la ira de Dios y la condenación eterna. Un corazón así no puede andar bajo la ley del espíritu de vida. No solo es inútil, sino que es un estorbo en la iglesia. Detiene la bendición y contamina, porque el pecado es tóxico, hace daño en toda la congregación. Una sola persona mal arrepentida. Entonces, con un corazón así, todo lo bueno que hago es en mi contra, porque lo único que es aprobado por Dios
es el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Es lo único aprobado por Dios. Las religiones del mundo son un intento del hombre por escapar de Dios, no por buscarlo. Y en las iglesias hay personas con religiones no bíblicas. Dios mío. Llegó Valentina a Medellín. Y en las iglesias hay personas con religiones no bíblicas, porque no han muerto a su naturaleza caída, y aunque están con nosotros, tienen otros credos. Y el profeta Isaías en 33:12 habla de ello, así dice: oíd a los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Y Dios mío, aquí no sé qué escribir. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Está diciendo el profeta. Mire que uno lee esto y realmente que uno siente temor, porque esto tiene que infundirnos a nosotros, y eso es lo que el apóstol quiere que la gente sienta, que los de Roma perciban eso, porque una persona sin Cristo tiene que temblar. La posición más deplorable de un ser humano no es estar pobre o estar sin alimento. La posición más deplorable de un ser humano es estar sin Cristo. Es lo peor que nos puede pasar. Los pueblos serán como la cal quemada, y es mejor someter nuestra conducta ante el Todopoderoso cada día y decir como David: líbrame de los pecados que me son ocultos, y crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de ti. Porque los hipócritas como cal seremos quemados, y la condenación se apresura y no se detiene, porque la justicia del Señor vendrá. Vendrá. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si sepulcro abierto en nuestra garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice el apóstol. Los sepulcros se cierran por respeto al difunto, para evitar el hedor de su descomposición. Pero si no se tapa, todos huelen la descomposición que contiene. Amén. El hombre no regenerado habla palabras inmundas y fétidas que solo revelan la putrefacción de su corazón. El que enfurece al rey peca contra sí mismo, y la lengua perversa será cortada, dice el Señor. Mateo 12:34. Nuestro Señor Jesucristo les decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis huir de la condenación del infierno? Solo Cristo puede sacar el veneno de nuestras entrañas. Porque la boca de un impío está llena de maldición y de amargura. Son inventores de males. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cadenas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos, y en su furor los turbará con su ira, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el apóstol habla del cristiano que, conociendo a Dios, no le glorifica como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido.
entonces la persona mal arrepentida se vuelve necio y no glorifica a Dios. Y en Gálatas 3:3 el apóstol habla también: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque todos pasamos por el primer amor, ahora vais a acabar por la carne. Esto nos tiene que hacer pensar a nosotros cómo estamos delante del Señor. No podemos vivir del recuerdo que viví en el primer amor. No puedo vivir pensando y mirando el retrovisor, sino que tengo que renovar el espíritu de mi mente cada día. Es una tarea del cristiano. ¿Cómo se logra eso? Doblando rodillas, estudiando la palabra, implorando, clamando, gimiendo, que el Espíritu Santo nos renueve, nos llene de su espíritu. Es una constante del cristiano, porque esta carne no quiere orar. Yo muchas veces me he gozado en una oración y al otro día me arrodillo y no puedo orar, porque mi carne no quiere. Otras veces me quedo dormido, queriendo orar. Y a veces duro 3-4 horas para poder orar de rodillas. Pero no es porque sea muy orador, sino porque estoy luchando por orar. No quiero pasar el día sin orar. Porque si dejo pasar un día, 2 días, 3 días, después ya no me quiero ni arrodillar. Después me echo y quiero orar acostado. Me quedo dormido y tampoco oro. Entonces, aunque me cueste pasar horas de rodillas, pero tengo que luchar y someter esta carne. El apóstol mismo decía: yo prefiero golpear mi cuerpo. Y así es como se golpea el cuerpo, obligándolo, sometiéndolo, luchando contra él, porque él no quiere someterse. Entonces, la condición de un hombre así es miserable. Y el mismo apóstol Pablo lo experimentó. Y en el capítulo 7 de Romanos dijo: miserable de mí. Cuando, hermanos, nosotros analizamos que hay algo que no hemos arreglado con el Señor, hay un área en nuestra vida que aún nos gobierna, somos miserables, como dice el apóstol Pablo aquí, delante de Dios. Y el profeta Isaías también pregunta al Señor, al ver este cuadro así sin esperanza, porque lo que hemos visto hasta ahora, de verdad que no anima, de verdad que nos pone como los pelos de punta. Eso es lo que yo experimenté. Y en el capítulo 49 el profeta Isaías dice: será quitado el botín del valiente, será rescatado el cautivo del tirano. También el apóstol Isaías, el profeta Isaías había visto esto y le preguntaba al Señor. Pero Jehová le dijo: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y su pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hasta aquí la palabra nos presenta un panorama tétrico para el ser humano. No hay esperanza bajo la ley. Tampoco podemos esperar que el hombre por su cuenta busque a Dios, porque no lo va a hacer, no puede hacerlo, ni puede agradar a Dios. Entonces el apóstol dice: gloria a Dios por Jesucristo. Y recién en el capítulo 8, Romanos nos presenta el Evangelio como una única salida del fango cenagoso, de la ira venidera y de la condenación eterna. Y en Romanos 8, 1 y 2 dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay una ley que es aún mayor que la ley de gravedad. Hay una ley que es aún mayor que la ley que se introdujo para que abundara el pecado. Hay una ley que es aún mayor, y es la ley del Espíritu de vida, que se llama la ley de la gracia, que se llama la gracia. Eso está en Romanos 5:20.
Mayor que todas las leyes conocidas es la ley del Espíritu de vida, que es la ley de la gracia, y la ley de la gracia es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es así como opera. Ahora, ¿cómo explico esta ley? Resulta que para explicar esta ley del Espíritu de vida, yo meditando en esto, yo quiero que ustedes también en su mente se imaginen que la ley de gravedad atrae todas las cosas existentes hacia la tierra, aún las más livianas. Un cabello puede ser lo más liviano y lo atrae hacia la tierra, pero la ley de sustentación en la aviación resulta que, por ejemplo, un avión, el A380, que pesa 70 toneladas, un avión de carga vacío, le meten 30 toneladas de combustible para venir de Europa a Sudamérica, y luego le meten 30 toneladas de carga, y este avión logra desafiar la ley de gravedad y despega, se sostiene hasta llegar a su destino. Y esa es la ley del Espíritu de vida. Eso es lo que hace. El Espíritu de vida trae al pecador a Cristo y lo sostiene en Cristo hasta llevarlo a su morada final, donde tiene que morar con el Padre Celestial. Porque Jesucristo nos dijo: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Y es allá donde vamos a ir. Es allá donde vamos a estar. De tal manera que la ley del Espíritu de vida, la gracia, es superior y más poderosa que todas las leyes que puedan existir. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él experimentó ese poder. Es más poderosa que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Entonces, en Juan 6:40, dice nuestro Señor Jesucristo: esta es la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de mi Padre. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto sí es Evangelio, y es la única esperanza del ser humano. Este Evangelio es el que debemos creer y también predicar, porque eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Llenó todo el Asia Menor, llenó Roma y el mundo entero con esta palabra. Amén. Entonces, estas son las buenas nuevas. Para resumir, un minutito por favor, porque si no resumo no quedamos en nada. Los judíos, los gentiles, más los impíos que están en las iglesias, estamos todos igualmente perdidos. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. El hombre nada puede hacer por sí mismo para acercarse a Dios. Toda religión separa al hombre de Dios. Y el hombre sin Cristo es un sepulcro de descomposición, maloliente, tóxico y putrefacto. La ira de Dios está contra toda impiedad. Segundo punto, más poderosa que todas las leyes que hay en la naturaleza es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu es traer el pecador a Cristo, ya lo dijimos. Y la voluntad del Padre es que Cristo salve todo lo que trae a Él. Este fue el mensaje que Pablo predicó por todas partes. Entonces, en conclusión decimos, la condición del hombre o del ser humano frente a Dios es cada vez peor, porque el pecado mata, descompone, degrada, es maloliente, contaminante y tóxico. Todo lo que el hombre hace para buscar a Dios lo distancia de Dios, porque no es por obras. Pero el Evangelio es el plan divino donde el hombre solo tiene que creer y dejarse guiar por la palabra, que es el Espíritu de verdad. Pero también es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.